Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Estamos en otra entrevista, esta vez con Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Por favor, estamos haciendo este grupo de entrevistas para entender un poco en todos los aspectos, en el aspecto de la guerra, de la economía, de la política, de la región, de Europa, de Sudamérica, de Estados Unidos, un poco qué pasó en el mundo en el 2022 y qué pensamos que puede pasar, cómo vemos este 2023, que de ninguna manera es un pronóstico porque no tenemos la bola, pero por lo menos podemos, qué sé yo, ir metabolizando la que se nos viene. Guillermo Laferrera, además de ser un amigo con el que tenemos un montón de proyectos y hacemos historias bélicas, además, y los invitamos a todos a sumarse y a compartir con nosotros esas historias, es un finísimo y muy conocido analista geopolítico y militar que ha tenido un año bien agitado porque vamos a cumplir ya un año de esta guerra. No sé si decir impensada, pero por lo menos que no estaba en los radares. Y si pensamos hace 2 años, es inimaginable una guerra europea de esta cantidad de tiempo, de destrucción, de economía y de política y de logística implicada. Estamos hablando de la guerra Rusia-Ucrania. Así que, Guillermo, primero que nada, como si alguien viniera desde, yo qué sé, de Marte, ¿está? No estuvo en el 2022 en el planeta, no se enteró lo que pasó. ¿Qué pasó entre Rusia y Ucrania en el 2022? Si lo tomamos claramente como algo, digamos, el enfrentamiento, como lo están viendo los medios en general, sin hurgar hacia las raíces de las cosas, y acá empieza la etapa de que te van a maldecir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los medios han dicho? Lo que ha pasado es que Rusia, en 24 de febrero de este año que pasó, invadió un país libre que estaba dando vueltas ahí, digamos, en la Europa Oriental, que es Ucrania, y lo invadió para conquistarlo, avasallarlo, tomar otro, poner otro gobierno, y en eso está. Eso es el dato, digamos, que maneja el común de la gente y que mucha política en el mundo occidental vende a la gente como el hecho que realmente sucedió. Es decir, una nación fue invadida con todo lo que eso trae aparejado, ¿no es cierto?, en el sistema internacional, por otra que tiene una ansia imperialista de quedarse con el mundo. Eso es lo que se vendió. Pero sin embargo, cuando se rasga todo esto, nos damos cuenta de que esa invasión que ocurrió, esa guerra que se inició abiertamente, porque en realidad venían peleando de antes, ese Sí, Rusia, 24 Rusia de le febrero. puso un eufemismo de operación, no sé qué cosa, fue una invasión en toda regla, Claro, totalmente. pero más vale, más vale. Ese 24 de febrero pasado, en realidad es una guerra que ahora con la información que está disponible en los propios medios de comunicación, porque ha surgido hace relativamente pocos días un mensaje que el jefe de la CIA del 2008 le manda al presidente de Estados Unidos, en ese momento, el, para mí, descerebrado del hijo de Bush, ¿no? En donde le advierte que la intención de Bush de sumar a Ucrania a la Alianza Atlántica, a la OTAN, era directamente algo que iba a impulsar a Rusia a tomar acciones extremas, la guerra. Y a esto le sumás, por ejemplo, declaraciones de la señora Merkel diciendo que los acuerdos de Minsk, Minsk 1, Minsk 2, Minsk, digo para los que viven marcianos, que viven acá, sobre todo en Argentina, es la capital de Bielorrusia, ¿no? Esos acuerdos eran solamente una forma de generar, ganar tiempo para que Ucrania se armara, se pusiera en condiciones de pelearle a Rusia, porque se sabía en el momento ya previo a esos acuerdos que la decisión de llevar a Ucrania a la OTAN era decir
agarrar un cartel que dijera vamos a la guerra. Es tan sencillo como eso, porque lo que no se ha comprendido, y aquí termino con esto, ¿no? Es que esto que sucedió, que es una tragedia en términos humanitarios y una tragedia en términos geopolíticos para los que nos consideramos parte de Occidente. No de este Occidente degradado que vemos con estos líderes que están dando vueltas, sino del Occidente que dio valor a la libertad individual. Es una tragedia que después puedo explicar por qué. Esa tragedia fue buscada, es decir, es como se llevó directamente a Rusia a que no tuviera otra herramienta que ir a la guerra, desgraciadamente, y esto lo dice Esto que se alguien. entienda, porque si no, cuando uno habla, esto nos ha pasado mucho, cuando uno habla de guerras, de invasiones, de no, no necesariamente el análisis de un conflicto bélico implica la toma de partido. Es ridículo pensarlo así. No es solamente en Argentina, pasa en todo el mundo. Parece que cuando uno no sigue ese relato casi diríamos infantil del que vos hablás, que es como si no hubiera historia en los países. Entonces vos, cuando Claro. empezás a rascar un poco, dices, estás de un lado, estás del otro. No, no, es una ridiculez esto. Estamos hablando de un conflicto que tiene una larga data, una larguísima data, con eventos muy trágicos, tanto la anexión de Crimea como el resto de las no abiertamente situaciones de guerra civil que se llevaron a cabo en el Donbass, como exactamente la invasión, digamos, que finalizó con la guerra, que es lo que estamos hablando, como el Euromaidán, como las acciones de distintos países miembros de OTAN para avanzar, digamos, en esa zona, sobre esa famosa zona buffer que se suponía que había un acuerdo previo muy anterior a los acuerdos de Minsk y que no está escrito, ¿no? Entonces, No, desde la implosión de la Unión Soviética hasta esta guerra, hay una serie de tensiones de corte civil, de corte, yo qué sé, fronterizo, millones de aspectos que tienen que ver con toda la geopolítica que se mueve en esa zona, que no es, porque la gente piensa que como que es algo lejano, no es, es algo, pero medular de Occidente, que desembocaron en este desastre. tal Un cual. desastre que el mundo, y yo no sé si los protagonistas directos, en este caso, Zelensky y su apoyo, digamos, de Estados Unidos o apadrinamiento por parte de Estados Unidos, y Putin pensaban que podía llevar un año y contando, porque no es que un año y se termina ya. Sí. ¿Qué te parece que fue la evaluación de cada uno de ellos cuando larga esto en febrero de 2022? Mira, yo tuve una evaluación que fue cambiando con el tiempo, porque esa es otra cosa que, sobre todo acá en Argentina, no están acostumbrados, sí en otros países, a que vos vayas analizando una campaña militar a medida que se va desarrollando, con los elementos que vas teniendo. Ok, cuando se inició la campaña, yo pensé que los rusos iban, no creyendo en esto de que en 2, 4 días terminaban ese tipo de estupideces, nunca las compré, pero pensé que iban por una acción relativamente rápida que en varias semanas que causara una gran conmoción en el territorio ucraniano y un cambio de régimen y alguna situación por el estilo. Pero eso no sucedió de esa manera porque los rusos, es todo un tema quizás demasiado técnico, pero los rusos procedieron de una manera tan arriesgada, fueron tan rápidos, avanzando tan rápido, sobre todo en el eje que venía desde Bielorrusia y desde la frontera norte de Rusia con Ucrania, que dejaron mucho flanco abierto donde las tropas ucranianas pudieron hacer de las suyas, sobre todo en la zona de retaguardia ucraniana. Eso cambió cuando los rusos decidieron empezar a hacer las operaciones un poco más lentas y también con un hecho que no es considerado, que es la posibilidad que hubo cierta de una paz en los acuerdos que se estaban alcanzando en Turquía. Porque si tú recuerdas,
hubo mesas de negociaciones que se estaban llevando a cabo, si mal no recuerdo, en Ankara, donde las dos partes en conflicto con la mediación del el amigo Erdogan estaban en posibilidad de llegar a un acuerdo. Un acuerdo que fue boicoteado por el gobierno de Londres, por el compañero Johnson, En ese momento, directamente. exactamente. Otra de las cosas que pasaron el 2022 fue realmente vertiginoso Tremendo. políticamente. Exactamente. Lo abortaron a la posibilidad de paz y a partir de ese abortar esa posibilidad de paz hubo un cambio en Rusia. ¿Por qué? Porque hasta esa avanzada y hasta ese acuerdo fallido con Ankara, aunque parezca mentira y te matan cuando uno dice lo que voy a expresar a continuación, los rusos fueron extremadamente moderados, pese a todo lo que se dice, en el uso de su fuerza militar. Es decir, cuando avanzaron sobre distintos ejes en dirección a los territorios que después fueron conquistando, no lo estuvieron haciendo sobre la base de arrasar con Ucrania. No lo estuvieron haciendo así, sino que estuvieron avanzando y básicamente chocaban contra objetivos militares. Que eso tenía consecuencias para la población civil siempre sucede, pero no se buscaba directamente afectar a la población civil. Eso cambió radicalmente luego de los fallidos de los acuerdos de Ankara y básicamente con octubre de este año pasado, básicamente a partir del 8 de octubre, cuando se hace cargo un nuevo comandante, que es el general Surovikin, que hace una modificación de todo lo que es el comando y control de la operación. Y a partir de ese momento, Rusia ha dejado atrás toda consideración hacia Ucrania de tratar de mantener aparte a la población civil en lo posible, sino que todo su esfuerzo militar se hace a pesar de todo el costo que pueda traer eso derivado para la población civil. Lo que estamos asistiendo en esta etapa de la guerra, que va desde ese 8 de octubre pasado hasta este momento, es a la destrucción de Ucrania como una entidad, como un Estado. Lo están destruyendo y la comparación de ese nivel de destrucción solamente es posible de hacer frente a lo que sucedió en Alemania o en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No hay otro parámetro de comparación. Los rusos están destruyendo a Ucrania. Déjame volver para atrás un poquito. Más o menos desde mediados de año hasta, efectivamente, digamos, los intentos de acuerdo, incluso hay un viaje de Biden Sí. arengando tropas, digamos, una serie de situaciones que yo no sé cómo lo evaluás vos, pero me parece que terminan con el atentado en Nord Stream, que ya es como, ok, listo, ya. Sin comentarios, Norton. Claro, no, pero por eso digo, digamos, hay un momento, trato de generalizar, posiblemente me equivoco, pero entre mitad de año y octubre, en donde una serie de acontecimientos derivan en un cambio. Cambió muchas veces Rusia de comandos, Sí. ¿no? Sí, cambió en realidad, tuvo tres niveles, tres cambios. Una, al inicio de la guerra, había determinados frentes que tenían su propio comandante y que dependían de lo que vendría a denominarse el Stavka, que es el comando de todas las operaciones combinadas rusas. Entonces había un frente que iba desde Bielorrusia a Kiev, otro frente norte que iba entre Kharkov y Kiev, otro frente hacia el este, que iba desde, digamos, de Kharkov al sur hasta Melitopol, por ahí, y un frente en el sur que iba desde Crimea en dirección Odessa, más o menos. Cada uno de esos frentes respondía a una estructura de mando en Rusia. Luego se cambia, antes, para mitad de año, un poco antes, por otro general ruso que trató de darle cierta coherencia a esto, pero no retenía todas las herramientas. Por ejemplo, no le dependía el comando aéreo estratégico, las fuerzas navales y todo. En octubre, con la llegada del niño Surovikin acá, cambió todo y los rusos han colocado, como dice la doctrina, todo ese teatro de operaciones donde se está peleando en Ucrania, todo lo que es militar y no militar, que está ahí adentro, depende de un solo tipo, En una de sola cabeza, Surovikin, de una claro. sola cabeza. Y él no depende del ministro de Defensa, no responde al Estado Mayor Conjunto, responde directamente al poder político
de Rusia, que es como Eh, se hace en Occidente también, ¿me comprendés? Entonces, sí. este tipo ha coordinado todo este paquete, le ha dado razonabilidad y ha tomado decisiones que hasta este momento son decisiones exclusivamente de tipo militar y no necesariamente apoyadas en cuestiones de imagen política. Quiero hacer la aclaración, no sé por qué tengo que aclarar tanto, pero bueno, vale. Que cuando decís razonabilidad estamos hablando en términos de estrategia y de Sí, táctica militar, o sea, que tenga sí. sentido cuando una parte o dos o lo que sea están en guerra, las acciones que tengan para conseguir el objetivo que sea vencer. Y sí, No, y algunas cosas te quería preguntar, no me quiero extender mucho, pero dos o tres detalles respecto de esto. El mundo no estaba, creo yo, eh, preparado para una guerra en Occidente, una guerra de este volumen, en una guerra Europa, ¿no? europea. Claro, Mm. sí, tenés razón. Eh, Pensaron que los estados se arreglaban Sí. con peluches o que el poder de la diplomacia supraestatal era todo. Y esto trastocó mucha doctrina de tipo político, de tipo diplomático, también periodístico, o sea, trastocó todo esta guerra. Yo creo que lo vamos a ver dentro de mucho tiempo, y no estoy hablando ahora de lo militar, pero sí te voy a querer preguntar de lo militar. Eh, Había una teoría, una forma de pensar o de creer que era cuál era la situación de Rusia militarmente hablando, no solo militarmente hablando en términos de fierro, sino de obediencia y de relación del poder político con el poder militar y demás, que claramente no fue el diagnóstico que tenía el común de la gente, el que tenían todos, porque no se sabía, porque como Rusia es una cosa metida dentro de otra cosa. Winston, exacto, Exacto. muy sabio. Y sigue siendo así. Entonces eso no dio cuenta de lo que podía hacer Rusia y hasta dónde podía llegar Rusia al principio de la guerra. Por eso también, quizás genuinamente y no por intereses políticos, muchos medios tradicionales se equivocaron tanto Mm. diciendo que se quedaban sin balas, sin nafta, sin coso, que estaba deprimido Pirulo, así que, bueno. Pero Que todo tiene cáncer Putin. por eso hubo, digamos, hay una parte que es operación pura y hay una parte que es genuinamente que no se sabía, que nadie estaba preparado. Algo similar ocurre con Ucrania, no porque tuviera un gran poder, sino que obviamente es una nación de menor potencia que Rusia, sino porque tenía un enorme apoyo y un enorme interés de Occidente, y sobre todo de los miembros de OTAN, de que se sumara, se anexara, con un montón de elementos que se fueron dando y se fueron descubriendo después, como no solo la ayuda de un grupo de potencias, sino quizás la existencia, que fue algo que apareció mucho en distintos interrogatorios en el Congreso de Estados Unidos, de laboratorios o de intereses armamentísticos más allá de lo que se sabía. Todo Sí. esto, obviamente, con el desarrollo de la guerra fue explotando. Entonces te consulto. Rusia misma se encontró, esto que vos estás diciendo, largaron con una idea Ujú. poco afortunada para ellos, con esfuerzos que fueron eh, realmente que no se comprendían, fueron hacia otro espacio, otro espacio, otro espacio, hasta llegar a esta cabeza y esta cosa como digamos de doctrina más tradicional, que es lo que se está llevando a cabo ahora mientras grabamos esto. ¿Cuánto aprendió Rusia de sí mismo? ¿Cuánto se desarrolló Rusia en este año? ¿Qué cambió en Rusia? Siempre estoy hablando militarmente. Y lo mismo en Ucrania. Bueno, lo primero que tenemos que pensar para este proceso, porque toda guerra es un proceso de aprendizaje entre los bandos que están en presencia. Todos están aprendiendo porque todos están cometiendo errores y pequeños aciertos. Es así este juego, no me maten, pero es así como funciona. Ahora bien, hay que colocar esta guerra en el contexto de la magnitud que tiene. Esta guerra solamente es por la cantidad de medios, el nivel de destrucción, la demanda operacional que tiene por los espacios donde se está operando,
Es comparable solamente a la Segunda Guerra Mundial. ¿Me comprendés, Karina, lo que estoy Claro, porque diciendo? aparte estamos hablando de realmente espacios gigantescos. No son los Exacto. mismos conflictos. Nosotros No, venimos viendo conflictos menores. de orden fronterizo en relación al tamaño, digamos, sencillamente, No, pero muy menores, muy pero menores. tal cual. Pero vos fíjate, aún Vietnam y aún en los 20 años que estuvieron en Afganistán y los 8 años desplegados realmente combatiendo en Irak, estuvieron empeñados en operaciones contrainsurgentes. ¿Me comprendés? Es decir, operaban contra un enemigo que negaba la posibilidad de chocar. ¿Me comprendes? Eludía el combate y solamente combatía en algún momento muy corto de tiempo y desaparecía. Esta guerra, por eso te digo que es comparable a la Segunda Guerra Mundial, se desarrolla en un territorio que tiene el tamaño de Francia o del estado de Texas, que tiene un tamaño, o España, es gigantesco, con fuerzas que no están eludiendo desde el día uno, con fuerzas que no están eludiendo el combate, sino que lo buscan, cada uno buscando su oportunidad, y chocan para mutuamente destruirse. Eso, sumado a la magnitud de medios que mencioné, las distancias, la necesidad de sostener tropas muy grandes, eso no se había vivido, ningún país lo había vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Y que vengan de a mil a decirme esto, no se había vivido. Entonces los rusos tuvieron que aprender a sacar experiencias de cosas que se habían vivido ellos en la Segunda Guerra Mundial, porque las campañas que habían desarrollado los rusos desde la Segunda Guerra Mundial hasta esta eran campañas de tipo como los de los británicos en la época colonial, Tipo Chechenia, por fronterizas ejemplo, o de contrainsurgencia como en Afganistán, que son otra cosa. Y déjame que te robe un minuto más. Cuando te viene alguno y te dice que estas guerras, ¿no es cierto?, te demuestran que un tipo en pijama, como en el Vietcong, o los mujahidines pueden derrotar a estos ejércitos y así va a pasar con Ucrania, con Rusia, están totalmente equivocados, porque lo que están comparando son peras con manzanas. Están comparando una guerra de carácter no convencional, masivamente irregular, ¿entendés? Con una guerra regular, es otro mundo, es otra cosa, pero para muchas mentes que se aproximan a esta cosa con, digamos, la imagen hollywoodense de la guerra, es pero imposible de tiene entender. sentido, Guillermo, porque por esto que decíamos, es impensado es impensado. No, O sea, no porque no existiera el conflicto y porque no hubiera distintas capas de profundidad, insisto, de intereses militares, geopolíticos, económicos, financieros, millones de cosas. Ucrania, desde su emancipación, es un conflicto que, si uno lo analiza con el diario del lunes, obviamente, era imposible que no tuviera algún tipo de desenlace. No sé si pero algún tipo de desenlace. no, pero te sumo Lo que un pasa es dato que nomás, ninguno Karina. pensó, perdón, porque cuando fue Crimea Sí, o incluso con antes de la invasión, los primeros avances sobre el Donbass, daba a pensar que la estrategia rusa, daba a pensar, no sé, porque no, de ignorancia, no sé, pero yo por lo menos, daba a pensar que la estrategia rusa sería ir haciendo pequeños Crimeas, ¿no? Y ir avanzando de esa manera que sí, representaba obviamente menos menos complicaciones costo. que una guerra abierta. Esto no ocurrió. Pero digo, es que el mundo no estaba preparado para pensar No. lo que está pasando. Ahora, y otra cosa más, cuando se habla, y lo dijiste recién al pasar, cuando se habla de lo que está controlando, o por lo menos asentada Rusia, parece como, bueno, es un pequeño territorio, no han conseguido nada. Estamos hablando de un territorio gigantesco. Sí, Con el Donbass, te estoy diciendo más o menos, con el Donbass ya está, si mañana se firmara una paz, ya está la zona
esa que quería Rusia asegurarse para que no se pudieran instalar armas que llegaran en no sé cuántos minutos a Moscú, ¿ya estaría eso o vos calculás que van a seguir? Porque me resulta como imposible, digamos, humanamente, económicamente, que alguien quiera anexionarse un país del tamaño de Ucrania. Sería un fracaso, no sé, sería una locura. No, a ver, de entrada de esta guerra, fuimos de los pocos que dijimos acá en Argentina que Rusia no estaba en capacidad de hacerse de toda Ucrania y Claro. mucho menos de avanzar de Ucrania a Polonia, Rumania y llegar al canal inglés o canal de la Mancha, como quieran decir, y mojar sus pies en esos lagos tipo fuente de Plaza de Mayo. Era imposible porque no tiene la cantidad, no, Rusia no es la Unión Soviética, no tiene la fuerza militar que tenía la Unión Soviética. Eso por un lado. Esa situación de final feliz o posible de esta guerra que vos estás diciendo era posible hasta ese posible acuerdo de Ankara. Hoy no, hoy ya no es posible, no es posible. Y yo creo que pasa por algo que ya se ha cumplido en gran parte, pese a que mucha prensa cree que no, que es la destrucción de la capacidad militar de Ucrania. Los rusos han destruido la capacidad militar de Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, 2 o 3 semanas atrás, en declaraciones, dijo que estaba necesitando nada más que, por ejemplo, alrededor de 300 tanques, 500 piezas de artillería, una fuerza aérea completa. Para que vos te des una idea, 300 tanques es más o menos todo lo que tiene de tanques el Reino Unido o Francia. Nosotros no tenemos ni idea de la Esa es magnitud. la otra cosa que uno ahora está viendo Claro, de qué hablamos cuando hablamos de una potencia. pero Porque tal no tenés cual. idea. ¿Cuántos son? ¿Cuánto es una potencia? No, ¿300 tanques? no, 1000 tanques? ¿Un millón de no, tanques? porque ¿Cuánto es? nos quedamos con los datos de la Segunda Guerra Tal Mundial de cual. miles y miles, nada que ver. Ahora, esa declaración de este señor era, dame un ejército nuevo, porque el que tengo no existe más, porque los rusos lo han destruido. Entonces, la situación que los rusos van a querer tener, me parece a mí, va a ser una en que termine de impedir que Ucrania se vuelva a rearmar y que, por supuesto, controlar todos los territorios que hoy tiene, quizás algo más. Y hay una discusión que está habiendo en Rusia hoy, en estos días, y que acá se es ignorada, que es qué hacemos con Odessa. Fíjate la discusión que Claro, está habiendo. porque, y acá quiero, para el que, a ver, para que la gente bestia como yo, que no sabe militarmente de lo que estamos hablando, sería llegar a cubrir, digamos, toda la salida al Mar Al Negro. mar. Exactamente. ¿Qué es lo que se está discutiendo en Y Rusia? llegar, perdón, y llegar, no sé, Hasta Moldova. a Polonia, o no sé, va, no sé. No, no, Moldova, la Transnistria de Pero Moldova. digo, querría llegar, corre peligro. Corría, corría. Fíjate vos lo que están pensando en Rusia. Lo que están pensando en Rusia es una Ucrania que no esté en la OTAN, pero que tenga capacidad económica para relacionarse con Occidente, para no estar dependiendo, no ser un sonso que haya que sostener desde Rusia. Para lo cual, el retener un puerto en el Mar Negro, porque les recuerdo a Claro, por eso todos, te iba a decir, si le sacan el Mar Negro, le sacan el está comercio de granos. muerta, está muerta. Toda la costa del mar de Azov de Ucrania está en poder de los rusos. Toda la costa del Mar Negro, desde Crimea hasta 160 kilómetros al este de Odessa, está en manos de los rusos. Es una fracción, una franja lo que está. Es dejarle Odessa negociar Odessa a los ucranianos para que tengan una llave para poder desarrollarse con Occidente. Lo piensan en Rusia como un elemento que podría tener el gobierno actual De u negociación. otro para negociar este tema. Déjame un segundo Sí. con algo que vos dijiste que es muy importante, que el mundo no estaba preparado para una guerra en Europa. Es cierto, pero las élites de Occidente y sobre todo la élite de Estados Unidos ya sabía que esto venía. En 1994
el amigo Kennan, que fue un diplomático norteamericano muy conocido para los nerds, que escribió en el 49 el famoso telegrama X, que era un telegrama que salió desde Moscú, en el cual fue al Departamento de Estado y después salió una nota en Foreign Affairs, firmada ya por él, un tiempo después, en el cual el tipo decía cómo había que derrotar a Rusia, a la Unión Soviética, y cómo se iba a caer el sistema por su implosión, digamos, fruto de origen malo en toda su estructura política, económica y todo eso. Okay. Kennan, en el 1994, cuando ya estaba por morirse, lo van a ver algunos políticos de Estados Unidos, tipos influyentes, a decirles que había intención de expandir la OTAN hacia el este y tomar todas las naciones que habían pertenecido a la Unión Soviética, incluida Ucrania. Y Kennan dijo, si toman Ucrania dentro de la OTAN va a haber guerra con Rusia. 1994, cuando Rusia estaba en pleno despelote de la salida, ¿te acordás, no? De la caída de todo esto. Digamos, es más, Rusia estaba ahí realmente en un caos político, económico Total, fenomenal, hacía poco tiempo, total. ¿te acordás? No fueron pocas las advertencias. Claro, esto choca con una serie de ideas que es muy difícil, digamos, ¿cómo decir? Desde lo políticamente correcto explicarlo. Tanto los acuerdos de los que hablaba Kissinger, en la salida, en la implosión de la Unión Soviética, asegurando una zona, un espacio en el cual Occidente, OTAN no pudiera Sí. armarse como para llegar muy rápidamente a atacar Moscú, a tener la condición de posibilidad de atacar rápidamente a Moscú. Como lo que fueron los que citaste, los fallidos acuerdos de Minsk. Como una serie enorme de informes y cosas que fueron apareciendo a lo largo de este año, porque obviamente Claro. un tema que estaba muerto y de pronto se puso de moda, vienen hablando de esta cuestión en la cual Rusia, digamos, se siente en condiciones de exigir no tener cercanos una serie de peligros sobre los que no tendría capacidad de Sí. responder. Por el otro lado, te va a decir la gente, bueno, está bien, un país soberano tendría que poder sumarse a un acuerdo militar o un acuerdo económico o lo que sea tranquilamente. Y esta ha sido la discusión. Pero es una discusión de orden político que no, digamos, que no me interesa meterme ahora, porque lo que me interesa es dar cuenta de hoy, un año, día más, día menos, un año después del inicio de la guerra, ¿qué, qué análisis hacemos? Pronóstico no, claramente, pero un análisis que se podría hacer. Sabemos que además de esta destrucción que vos dijiste, que se aceleró en los últimos meses de una manera, crudelísimamente, ya sin retén, porque además casi todos los lazos con los países, digamos, más importantes del mundo, con OTAN se cortaron económicamente, hay decenas de paquetes de sanciones cada vez mayores. No viene al caso tampoco hablar de a quién le sirvieron, a quién no le sirvieron los paquetes de sanciones. Otro mal diagnóstico del mundo Sí. respecto de Rusia, respecto del Tremendo. mundo financiero. Otro mal diagnóstico de Rusia también, ojo, porque tenemos Y de este, China. y de Y de China, China. otro paquete de análisis, lo dejamos, digamos, para otro, para otra charla, pero digo, una serie de malos diagnósticos que hoy tenemos una foto en la cual hay un desastre humanitario. Un desastre humanitario no es solo lo que vos dijiste, sino la estructura energética, la estructura de comunicaciones, la estructura de rutas, caminos, puentes, ni hablar bueno, la estructura sanitaria, desastre, eh, la cuestión de económica, lo que representa esto para el mundo. Vos bien hablabas de lo que significa tener comprometido el comercio en el Mar Negro, más que estamos hablando de Ucrania, un país productor de alimentos. Es un desastre en todos los niveles posibles.
¿Cuánto más? Porque hace poquito tiempo Zelensky y Estados Unidos volvieron a hacer, bueno, que otro paquete de ayudas y esto que estás diciendo, funcionarios ucranianos diciendo, pidiendo más ayuda militar, más ayuda económica, todo el apoyo político. ¿Esto es ilimitado? O sea, porque esto sostiene de alguna manera a Ucrania. Sí. No sé. Bueno, la respuesta, te voy a dar una respuesta tipo masa, sí y no. Okay. Sí y no. Sí y no. Voy a empezar por el no. Hablando del apoyo ilimitado, ¿no? En Estados Unidos, un informe del Congreso reciente dice que solamente un 10% de la ayuda militar que ha dado Estados Unidos solamente, a Ucrania tiene trazabilidad. Es decir, que solamente un 10% de la ayuda que fue a Ucrania saben dónde está, dónde se fue usada o dónde se perdió. Del otro 90% no tienen idea. Para darnos una idea de otra cosa que no vamos a hablar ahora, que es el mercado negro y otras cosas que se sabe que andan dando vueltas por ahí. Propias, Entonces, perdón, Guillermo, propias de una guerra y de los guerra, pero más impactos. vale. La gente se sorprende, es propio de una guerra, propio de una No es guerra. la primera ni la última, ni siempre va a No, pasar. O sea, el no, robo, el más. tráfico, Los tipos que se hacen la ricos con esto. inteligencia, la inteligencia para robar nuevos desarrollos armamentísticos. Más Esto vale, pasa siempre, pasa más siempre. vale. Entonces, ¿cuánto puede durar? Yo creo que va a haber una mayor limitación de parte de algunos sectores de los republicanos en Estados Unidos a este grifo que se abre así alegremente, porque hay muchas voces en Estados Unidos que están diciendo, y con razón, Estados Unidos no tenemos, tenemos una infraestructura que está vieja en Estados Unidos, vieja para los estándares de Estados Unidos. Tenemos población homeless, el tema de la lucha contra el narcotráfico y todo ese tipo de cosas que no hemos solucionado, ¿no? Y estamos tirándole un barril sin fondo de plata a estos tipos que no sabemos en qué va. Eso me parece que va a tener una limitación. Donde no tiene limitación es en dos jugadores, a mí me parece. Yo saco de esta ecuación que te voy a mencionar ahora al amigo Zelensky y los tipos de Kiev, porque ellos son irrelevantes geopolíticamente. El tema acá se juega entre Washington y Moscú. Todo lo que diga Zelensky no importa, es lo que pudiera decir el gobierno de Vietnam del Sur mientras Kissinger estaba haciendo los acuerdos de París. Te informo, ya está, Sí, se acabó. bueno, no sé si está bien mi parangón, pero como la crisis de los misiles, digamos, esto Bueno, crisis de misiles o Kabul cuando le dijeron nos vamos. ¿Me comprendés? se arregla entre en Se otro arregla en momento. otro país. Entonces, ¿qué es lo que hay decisión, a mí me parece, firme e indeclinable? Para Rusia, este tema de Ucrania es un tema de carácter vital, para Rusia, no para Putin. Podés poner a cualquier otro tipo Ahora te voy a ahí. preguntar eso aparte, ahora te voy a Sí. preguntar eso aparte. Para ellos es vital y se juega la existencia misma de Rusia como un Estado. Perder Ucrania para ellos es que Rusia desaparezca. En cambio, Estados Unidos se ha colocado con Biden, que vos me previniste que era un desastre y yo no pensé que iba a ser tan desastroso. Biden se ha colocado en una posición extrema en esto. ¿Por qué? Porque en vez de aparecer como alguien que ayuda, pero a la vez busca mediar, que es una diferencia, el tipo se ha puesto en la posición de esto es una línea a no ceder. Nosotros vamos a hacer sangrar a Rusia, la vamos a hacer pagar por esto, y ha colocado esta instancia de la guerra de Ucrania como algo que si fuera vital para Estados Unidos y no lo es. Y no lo es. Bueno, ahí hay Entonces, mira, asumo mi error de diagnóstico. Yo pensé que después de las midterms esto iba a bajar en el interés de Estados Unidos, la verdad. sí, es cierto. Y hay gente en el Partido Republicano que ha comprado esto también de seguir apoyando, pero me parece que hay por un nivel de ignorancia de cierta élite que está acompañando ahí, y también por ahí alguna parte de la élite que piensa que se puede ganar y aún llevando esto a los extremos. Entonces yo creo
que Rusia no lo va a dar el brazo a torcer, que está dispuesta a todo lo que tenga que estar dispuesta. Yo estoy 100% de acuerdo en lo que dice John Merheimer, que es un pensador norteamericano realista, un tipo que fue oficial de la Fuerza Aérea, un ex West Pointer, y un tipo que te dice que la posibilidad de un uso de armamento nuclear está. Y él usa una suerte de parábola, digamos, ¿no? Y él dice, ¿usted jugaría a la ruleta rusa con un revólver que tenga un tambor para 6 proyectiles si solamente uno tiene un proyectil? El resto están vacíos. Y uno lo hace girar al tambor y lo gatilla, digamos, ¿no es cierto? ¿Uno jugaría eso? Bueno, ese juego es el que se está haciendo porque hay un tambor de 6 tiros, de los cuales hay uno solo que tiene la posibilidad del uso de armas nucleares. Y Pero existe. Occidente lo está haciendo girar. Aunque parezca mentira y todos te lo niegan, no, hasta el momento no ha pasado. No. Bueno, esa posibilidad está. Y ellos lo saben, todos lo saben. Tres preguntas para finalizar. Tres. Vale. Pero vamos. Una, el invierno en la zona, heavy. Uh -huh. Eso, ¿a quién beneficia? ¿Cómo te parece que pueden llegar a actuar? ¿Y cuán determinante puede llegar a ser? Esa es una pregunta. La otra, esto que estábamos hablando, la posibilidad nuclear. Cuando hablamos de Sí, posibilidad nuclear, ¿de qué estamos sí. hablando? Obviamente no tenemos la bola de cristal. Es ridículo pensar como dijiste, me dijo, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Nagasaki o estamos hablando de eventos puntuales Uh -huh. qué alcance pueden tener? Y la última, y con eso quiero cerrar, que hablemos de lo que significa la importancia vital. Y me gustaría que al final, eso lo hacemos al final y expliquemos, igual que con la crisis de los misiles, por qué estados imperialistas, si querés, estados de gran poder y de gran potencia, se toman estos atrevimientos que uno dice, bueno, pero un Estado soberano, qué sé yo, bueno, sí, en los papeles sí, pero no. Ok. O sea, vamos primero, lo primero, el clima. Ok, el clima en esta parte del mundo tiene lo que se le dice la Rasputitsa, un nombre así extraño ruso, que es un interregno que hay entre la descongelación, perdón, las lluvias que vienen posteriores al otoño, que transforman un lodazal y después se congelan. Y vuelve a darse el fenómeno al revés después del verano, cuando empieza a aparecer el otoño, empieza a llover, se convierte en un lodazal hasta que llega el invierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ese lodazal ya tendría que haber estado congelado para la segunda semana de diciembre pasado. Se extendió, no tenemos la bola de cristal, es muy raro lo que ha pasado en Europa de que la llegada del invierno crudo se ha demorado. Está pasando en la Europa occidental y está pasando en la Europa oriental. Algunos informes de analistas que están en Estados Unidos dicen que ahora sí, en los próximos 15 días, se va a congelar el terreno. Cuando se congela el terreno, la ventaja va a ser para aquel que tenga mayor capacidad de movilidad en un terreno congelado. ¿Quiénes tienen mayor? Ahora se ha cambiado la ecuación. Con esta movilización parcial que hicieron los rusos, hoy tienen se estima de alrededor de entre 600 y 700 mil hombres, más cantidades inmensas de medios en la zona. Antes estaban en desventaja. Y hay un dato que apareció esta semana. Hay otros 500 mil que están siendo entrenados en Rusia. Cuidado con ese dato. Entonces, lo que se está esperando es que con el congelamiento del terreno haya una ofensiva de parte de Rusia, difícilmente que haya una ofensiva de parte de Ucrania, pero es lo que se está esperando. Con respecto al tema nuclear, Sí. te doy qué es lo que se espera de una posibilidad nuclear. La posibilidad de un arma nuclear sería un arma nuclear de carácter táctico, poco más grande que la que se usó en Hiroshima o Nagasaki. La de Nagasaki era mayor, pero más grande, pero con menos capacidad de residuo radioactivo. Y el escenario para prever eso sería un escenario que hoy no está presente, pero que estuvo presente hace unos meses atrás. Sería un escenario en el cual se diera una gran ofensiva ucraniana, no lo creo, una gran ofensiva ucraniana que lleve a los rusos a replegarse hacia el este, a abandonar todos los terrenos e inclusive a tener que replegarse
sobre el istmo de la Crimea, que es gigantesca. Nosotros también los mapas tenemos un problema. Crimea es gigantesca, y que en esa situación los rusos recurran al uso de armas tácticas de este tipo, de esas capacidades que te dije. Armas tácticas que los rusos tienen por miles de ventaja y más modernas que las que tiene Estados Unidos. Y con respecto al carácter vital, esto lo he dicho varias veces y lo reitero, pongamos esta misma situación que estamos viviendo acá, trasladémosla a Estados Unidos, como fue la crisis 62. Ahora Estados Unidos. Supongamos que por una cuestión rara, el amigo, el líder de ese estado que es medio fallido, que es México, el amigo Obrador, ¿no es cierto? Don Andrés Obrador, se le ocurre autorizar que China o Rusia pongan bases militares en México. Se le ocurra de una porque quiere tener una relación militar. ¿Tiene derecho a hacerlo? Tiene derecho a hacerlo. No tiene libertad, es México para decidir quiénes son sus amigos, tiene No libertad. es un Estado Bueno, soberano, no es un tiene. Estado soberano y qué sé yo. Bueno, ponele que la quiera hacer, o que lo quiera hacer Canadá, con amigo Trudeau, que se amigó con Xi Jinping y pone tropas chinas. Te puedo asegurar que en horas tenés a Estados Unidos haciendo lo mismo que hizo en el 62 con Kennedy, un tipo también que toda la progresía argenta te va a salir a decir, un tipo bárbaro, amigo de todo lo bueno y todas las cuestiones, y que estuvo dispuesto a apretar el botón, si es que existiera el botón, que no existía en esa época como botón, a decir, pulvericen a Rusia. ¿Está claro? Porque los países que son como imperios, como vos decís, independientemente de cómo es su construcción interna, todo lo que son sus fronteras de su core, su parte central, son lugares de absoluta hipersensibilidad. Nosotros, porque aquí en Argentina no tenemos idea de cómo se mueve el mundo, pero No, en ni esos hablemos. lugares Nosotros no tenemos no frontera, tenemos tenemos el famoso idea, no podemos concebir. volador. Pero más vale, nosotros con colador no podemos controlar Rosario, no podemos controlar el obelisco, no No, podemos no, controlar pero nada de eso. insisto, Estos insisto con tipos esto sí. porque cuando vos hablás de esa, esa condición vital Mm, de un Estado, de ese tipo de Estados, insistimos, no de los Estados, digamos, para los cuales la seguridad o no es viable o no les interesa o son, digamos, lo suficientemente bananeros como para estar en la situación en la que estamos nosotros, sí. pero digamos, cuando estamos hablando, por ejemplo, y es un buen ejemplo, la crisis de los misiles, en la cual teníamos un Estado soberano, Cuba, decidiendo poner misiles, porque se le cantaba en su territorio, y haciendo acuerdos con otro Estado soberano, en ese momento la Unión Soviética, y sin embargo interviene Estados Unidos porque la posibilidad de que esos misiles pudieran atacar una ciudad americana en segundos si no pudieran defenderla, era inmediato. ¿Se podrá decir que no estamos en guerra? Bueno, no sé, claro. La guerra es parte de la política. El tema que no se entiende por muchos analistas es que la guerra es una herramienta. Lo que está siempre en juego es la lucha por el poder. Entonces, en esa lucha por el poder, que es así, se usan distintas herramientas. Y de La alguna manera, mira, y esto es influencia. para otra charla, pero de alguna manera yo tengo la impresión de que la segunda mitad del siglo XX, después de las enormes tragedias de las dos guerras mundiales, dieron, hicieron que la gente común, nosotros, no, no tu caso, digamos, pero la gente que no tiene relación cercana con esto, se olvidara de lo que es la lógica de un Estado y de un imperio. Y la lógica de un Estado y de un imperio es la de la defensa de la frontera, el avance y nada, y funciona así, siempre funcionará así. Es como funciona ese aparato llamado Estado. Eh, es piola estas comparaciones que estamos hablando y esto que dijiste vos, qué pasa si Canadá se le ocurre poner mañana una base militar, por ejemplo, a escasos kilómetros o demás, para que se entienda por qué Rusia no va a ir para atrás
ni que la No, revienten. O sea, no, no lo va a no. negociar. Y la otra cosa que tampoco digamos, que dejamos de lado es que Putin no es Rusia. Rusia es así. Y quizás Es Putin sea así. de lo más moderadito que hay. No, tal Y, cual. y también es vital para Europa y para muchos países pertenecientes a OTAN la anulación de Rusia. O sea, realmente estamos ante un problema Clave. clave. Bueno, creo que me contestaste todo. Bueno, Guillermo, en una hora te exprimí solamente con un tema de los que íbamos a charlar, pero me parece que es el acontecimiento del 2022. Determinó todo, determinó la excusa para que muchos países relajaran su inutilidad en la guerra, determinó una crisis financiera y económica que todavía estamos rascando la superficie, Ujú. determinó la caída de muchos mitos y políticas de orden energético, climático, No, de relaciones. O sea, tu amiga Greta, mi tu amiga amiga Greta, Greta. mi amiga von der Leyen, todo el grupo de mis amigas preferidas. Eh, También mostró esto que estábamos hablando. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de potencias? Tal cual. ¿En qué situación está Estados Unidos? Que no era la situación que nosotros pensábamos. ¿En qué situación está Gran Bretaña? Que tampoco es la situación en la que nosotros estamos hablando y que se cobró no solo esto, pero parte de esto, un par de primeros ministros, así Sí. sacados en segundos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Rusia? Que tampoco sabemos, digamos, tampoco teníamos claro en qué situación estaba. Y es un fenómeno ongoing, o sea, no sabemos ni cuándo va a terminar ni qué es lo que va a pasar. Y Así nos que, sirve de espejo para darnos cuenta de nuestra irrelevancia, ¿no? No voy a digo para decir, entrar de en... Argentina. Bueno, pero Claro, cuando vos digas Argentina. también habló mucho y no dogmáticamente de las relaciones entre los países. Si vos te Sí, fijás, y no es el tema de esta conversación, quizás para más adelante, pero si vos te fijás, el mundo no se alineó de la manera en la que no, Estados Unidos y Rusia y China pensaban que se iba a alinear. tal Esto cual. también tiene que ver con lo que hablábamos, con lo que le conviene a los países y a las élites de esos países. Eh, y, y nada es como uno piensa que es, no es el TEG esto. El otro también juega. Así que lo que se movió con esta guerra es, lo que se movió, no, lo que se está moviendo en esta guerra es algo que nos va a llevar muchísimo tiempo a analizar. Tratamos de hacer como una muy apretada, muy apretado panorama de lo que pasó y de lo que podría pasar ahorita. A futuro no lo sabemos. Señor Laferrier, un gusto como siempre Bueno, hablar con usted. gracias por convocar a un provinciano para tratar de opinar de estas cosas. Con sus patas en el Paraná, Eh, pescando mojarritas. Bueno, nada, nos volvemos a ver. Muchas gracias por este tiempo. Un abrazo. Chau, chau. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.